Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa, ya en su sexto ciclo en el aire, a Prevención TV. El otro día, o el último día en el último ciclo, empezamos a hablar de algo que es dolor de pecho, dolor por ahí precordial, como van a escuchar en los consultorios médicos, y dimos algunos diagnósticos diferenciales y hablamos algo del dolor cardíaco, que no es infarto. Hoy, después de un corte, haríamos esa segunda parte. Vamos a hablar de infarto agudo de miocardio, las características, los tiempos, qué precauciones tenemos que tomar para que, bueno, todo esto llegue a buen puerto. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer con un infarto, que es también una entidad muy grave, es el aneurisma, que nosotros lo nombramos en el último programa, pero no tuvimos tiempo de explayarnos sobre él. Entonces, ¿por qué no nos habla Fernando un poco de las características del dolor? Porque es un dolor muy importante, que tiene determinadas características y dónde está el problema y qué es lo que puede suceder en la evolución si uno no se acerca rápidamente. Bueno, en principio cuando uno habla de un aneurisma de aorta, está hablando del caño maestro del cuerpo. Usted asuma que sale de su corazón un caño maestro que bombea sangre y que de ese caño maestro, por distintas ramas, la sangre se vuelca a los distintos órganos. Cuando uno habla de un aneurisma de aorta, el problema está en el caño maestro. Ese caño maestro se dilata, se empieza a ensanchar, no en todo su recorrido, en una parte. Al ensancharse desaparece, torna cada vez más débil y, por supuesto, si se ensancha progresivamente, corre el riesgo de romperse. Normalmente se rompe por etapas y nos da tiempo. Si se rompe de golpe y en forma brusca, a un internado salvar la vida es muy difícil. El dolor, como dijo Javier, lo primero que tenemos que pensar es paciente hipertenso. Los aneurismas se rompen por hipertensión. Esa es una de las principales causas. La desgasta la hipertensión con el tiempo, pero es un pico hipertensivo el que lo va a romper. Además de esto, por supuesto, está averiado como cualquier arteria si fumamos, colesterol y demás factores de riesgo que conocemos. Pero acá lo crítico es la hipertensión arterial. El dolor normalmente acá sí, no es que duele en la mandíbula o en la boca del estómago, acá en general duele en el centro del pecho y suele desplazarse hacia la espalda. Si hay una variante especial de aneurisma que hace que el caño se vaya rajando y en esta eventualidad sigue el trayecto de ese caño, entonces primero va a la espalda, luego va hacia abajo, hacia la zona de la boca del estómago y puede seguir progresivamente aún más.
Esto que habla Fernando de las localizaciones tiene que ver también un poco con el diagnóstico que nosotros tenemos que hacer. Hay aneurismas que salen de la raíz del corazón, que son aneurismas del callado de la arteria aorta, que uno lo puede ver con un ecocardiograma. Otras veces se dificulta más porque puede estar mucho más bajo, no accesible a la ecografía, y el método de diagnóstico es una tomografía. Entonces, con una tomografía rápidamente vemos la doble luz, es decir, por donde circula la sangre, y sabemos que estamos en presencia del aneurisma. Eso es una emergencia médica. Piensen lo que hablábamos al principio, son solamente, si se rompe en forma brusca y no por etapas, en menos de 5 minutos toda la sangre se volcó dentro de ese caño, fuera de ese caño, perdón, paciente exsanguinado, no hacemos tiempo siquiera de llevar el paciente a quirófano. Entonces es muy importante estar atento al tipo de dolor, pero piensen siempre que este dolor además se acompaña de sudoración fría, sensación de muerte, puede ser que nos falte el aire. La palidez tiene que ver también por ahí con la pérdida o extravasación de sangre por parte del aneurisma, que ya sería un signo premonitorio muy grave. Y bueno, es un paciente que quema y que hay que resolverlo rápidamente, se llama al cirujano vascular, para ver si se puede hacer la colocación de una prótesis de urgencia, meterlo en el quirófano, o muchas veces, si nos da el tiempo y demás, y depende de la localización, también se pueden usar prótesis, endoprótesis. Hay aneurismas que son de la cavidad torácica, otros que son abdominales o más bajos, y pueden ir tomando territorios de las arterias renales, provocando en algunos casos insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso forma parte de la terapéutica que nos da tiempo a hacerla y a elaborarla. Con respecto a las endoprótesis, hoy se colocan endoprótesis endovasculares sin llegar a operarlo al paciente, se coloca la prótesis adentro de donde está el aneurisma queda por fuera, se abre esa prótesis y se limpia y la luz queda restablecida. Piensen de cualquier manera que las endoprótesis, uno no es que llega a un sanatorio, póngame la endoprótesis y ya está. Normalmente esto tiene un tamaño, normalmente calibre, hay que ir a pedir un banco de endoprótesis. Normalmente no están en el sanatorio y lleva 24, 36, 48 horas a veces. Entonces, no necesariamente es la solución o podemos confiar en esto solamente para resolver el problema. Es una entidad tan o más grave que el infarto de miocardio, por el tipo de resolución. En el infarto ahora nosotros vamos a referirnos a él, vamos a ver que hay una ventana terapéutica donde nosotros podemos actuar y brindarle un montón de ayuda al paciente para evitar que ese infarto termine con la vida del paciente y sobre todo, de acuerdo a los tiempos, eso lo vamos a charlar ahora, salvar miocardio, o sea, salvar esa necrosis que sea la menor cantidad de músculo cardíaco comprometido. Bueno, afortunadamente es mucho más rara. Sí, obviamente. Más rara. Pasamos al tema del infarto. ¿Cuál es? Nosotros hablamos en cardiología de lo que es una ventana terapéutica. ¿Por qué no le explicas a la gente qué es la ventana terapéutica y qué importancia tiene en no demorarnos en cuanto al diagnóstico, tendrá algún problema o no? Ante la duda, ¿qué debemos hacer? El primer punto en el que tienen que plantearse si es un infarto o no, piensen que no es un dolor que va a durar 5 minutos. Ustedes llevan 5 minutos de dolor, 10, 15, 20, no pasó, tiene unas características de las que ya vamos a hablar, entonces llevo ya unos 15, 20 minutos de dolor, no pasa, tengo que llegar urgente a algún lugar, llamar a un utimóvil por supuesto, que harán el diagnóstico a través de electro o si el electro no sirve tendrán la presunción diagnóstica a través de otros métodos y hay que trasladarse. Y esto decimos no esperen más de 20 minutos porque en realidad cuanto más temprano lleguemos menos secuelas van a quedar. La ventana terapéutica significa el tiempo que tengo para rescatar al corazón con el menor daño posible, que a veces puede ser directamente no daño demostrable, es decir, si llego lo suficientemente pronto del infarto quedará la anécdota, pero no van a quedar secuelas que comprometan a posteriori el andar de ese corazón. El máximo, digamos, son 6 horas. Eso es lo que uno se plantea. Llegar antes de las 6 horas, si llegamos antes de las 4 mejor, y si llegáramos dentro de la primera media hora, bueno, bárbaro, fantástico. ¿Se puede salvar algo llegando después de las 6 horas? Sí. Si sigue doliendo, todavía algo se puede salvar, pero hay que pensar siempre que nunca va a ser lo mismo que si hubiéramos concurrido precozmente al centro. ¿Por qué?
Porque desde hace ya unos 20 años hay tratamientos para el infarto agudo del miocardio. Hay un tratamiento estándar, un tratamiento al que se le da prioridad, que es mediante un cateterismo destapar esa arteria con un balón y detrás del balón dejar implantado un stent dentro de una arteria coronaria. El stent es una arandela de un metal especial que queda allí en el lugar donde estuvo la obstrucción e impide que la arteria se vuelva a cerrar. Esa obstrucción que rompemos con el balón, por supuesto no es que uno la rompe y sale disgregada en todas direcciones, sino que se aplasta contra la pared y el stent a su vez la termina de comprimir. El motivo del infarto es la presencia de un coágulo que está obstruyendo la luz de la arteria. Entonces nosotros con el cateterismo lo que vamos a hacer es tratar de lisar esa lesión, tratar de pasar esa lesión para sacar el coágulo de ahí y luego poder hacer la angioplastía y colocar un stent sobre la lesión residual que fue la que motivó la presencia de ese coágulo que está determinando el infarto. Esto es común para el corazón y para las arterias cerebrales también. Hablamos de infarto cerebral y hablamos de infarto de miocardio. La fisiopatología es la presencia de un trombo obstruyendo la luz de la arteria. Tengan presente que cuando Javier habla de obstrucción, está hablando siempre de una obstrucción de 100% o cercana al 100%. Con obstrucciones menores puede ocurrir que yo tenga dolor de pecho, pero difícilmente esté infartado. ¿Esto tiene solución? Sí tiene solución, pero lo vamos a ver en el próximo bloque. Quédense ahí, no toquen el control remoto, que lo que viene es muy interesante. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, volviendo del corte, habíamos hablado de un tratamiento estándar, que de es la lisar el angioplastia, coágulo, pero existe un segundo método, por esto es importante llegar, si uno llega donde tienen la angioplastia mejor, pero hay un segundo método que es anterior a la angioplastia, que es en realidad el que se empezó a usar hace 20 años, por el cual a uno le inyectan una sustancia, esta sustancia se inyecta a través de un suero que gotea en la primera hora, que disuelve parcialmente el coágulo. Puede que lo disuelva de 100 a 0, puede que lo disuelva de 100 a un 70, un 60%, dependiendo de cómo era la arteria previa, pero también puede que no resulte, porque si no más de uno diría, bueno doctor, si me hace la medicación y no me coloca el stent, ¿qué pasa? Pasa que eso no es efectivo en el 100% de los casos, tiene menos efectividad que la angioplastia, pero es el tratamiento alternativo si no existiera otra posibilidad. Es decir, hay cosas para hacer. Claro, cuando Fernando dice no hay otras posibilidades, por ahí depende del lugar donde se produce el evento, que por ahí no hay una infraestructura como para llevarlo para hacer un cateterismo, entonces lo que disponemos es lo que tenemos hace 20, 30 años, que es la streptoquinasa, que es una sustancia que disuelve el coágulo, ¿no? Que cuando uno la administra endovenosa, disuelve el coágulo. Ahora, para los centros urbanos, como que estamos acá en el centro de Quilmes y demás, que tenemos la posibilidad de tener un servicio de hemodinamia disponible las 24 horas del día con una guardia especial. Cuando el paciente ingresa, automáticamente ya se está llamando a los hemodinamistas y en menos de 30 o 40 minutos ya está el equipo de hemodinamia trabajando sobre el paciente, tratando de resolver el coágulo, de sacarlo y fijarse el resto de las coronarias. Se hace una cinecoronariografía para ver el resto de las arterias y se colocan 1 o 2 stent de acuerdo al caso, para tratar de solucionar el evento coronario agudo. Ahora, cuando ya las lesiones son más de 2 vasos, son 3 vasos y hay que ver las características, hay que ver si se puede hacer alguna angioplastía de rescate ahí y programar por ahí una cirugía a cielo abierto si las condiciones no nos permiten colocar los estenos. O sea que si no hay la posibilidad de poder hacer una angioplastía con colocación de stent, siempre tenemos el recurso de la cirugía cardiovascular, que hoy inclusive se hace sin parar el corazón, o sea, se hace sin bomba, con mucha confiabilidad y para determinada cantidad de arterias, en general los 3 vasos o una lesión de tronco, o sea, en la coronaria izquierda donde se inicia el tronco de la coronaria izquierda, es también muy difícil poder hacer una angioplastía en ese territorio, se reservan esos pacientes para lo que es la cirugía cardiovascular a cielo abierto. De cualquier manera, este programa empezó como que íbamos a hablar del dolor del infarto y en realidad terminamos hablando de una pauta fundamental, que es el tiempo, y la terapéutica posterior, o si quieren un breve resumen de la terapéutica posterior. Pero ¿cómo es el dolor? El dolor en general es un dolor, por supuesto lo puedo tener en actividad, como lo puedo tener en reposo, pero la primera característica es, sí, es un dolor que parece cardíaco, pero no va a calmar con el reposo. Por algo hablamos de esperen 15, 20 minutos, no pasó nada, consultamos. Es un dolor que, a diferencia del otro, empieza a agregar una serie de cosas aparte del tiempo. Por ejemplo, yo camino 100 metros, me duele el pecho, me detengo, se fue en 2 o 5 minutos, pero si se trata de un infarto, además de que no se vaya en 2 o 5 minutos, empiezo a agregar transpiración, que normalmente es fría, se agrega una sensación nauseosa, incluso vómitos, cuidado con esto porque puede confundir, se agrega sensación de muerte, se agrega sensación de falta de aire, de fatiga, se pueden sentir o no palpitaciones, se puede sentir o no un cansancio muy importante, acompañando al dolor, que como todo dolor cardíaco, yo puedo sentir la sensación de opresión, como que algo me aprieta el pecho, pero también puede tener otras características. Uno puede decir, tengo ardor, siento quemazón, siento una puñalada, es decir, hay diferentes maneras de referirlo. La localización, tal como el dolor cardíaco, puede fluctuar, tal como el dolor cardíaco convencional. Puedo sentirlo en la boca del estómago, puedo sentirlo en el centro del pecho, puedo sentirlo en los brazos, puedo sentirlo en los hombros, puedo sentirlo en la mandíbula. Y por supuesto se puede irradiar o no, se puede distribuir hacia algún lugar en particular o no. Pero las características son esas. Primero, es más prolongado que el dolor cardíaco de esfuerzo. Segundo, se acompaña de una serie de síntomas que normalmente en un dolor cardíaco común y corriente no tenemos.
Aquel que estuvo en presencia de algún paciente que se estaba infartando vio la cara de desasosiego que tiene, la sudoración, la palidez extrema. Es decir, estamos ante un evento grave, importante. Tampoco hay alguna posición que me calme el dolor, no hay ningún movimiento respiratorio ni que me lo aumente ni que me desaparezca. Es decir, hay un montón de características diferenciales con aquel dolor no cardiológico. No se soluciona frotando nada. Exactamente, no me toco con un dedo, sino que más bien es algo más hacia todo el pecho, o que muchas veces se irradia a la mandíbula, y la irradiación mandibular para nosotros es sinónimo de sí o sí de una enfermedad coronaria, no pensar en nada que sea del odontólogo, sino que está asociado a un problema cardiovascular. Como siempre, piensen en esto, puede ser el debut en alguien totalmente sano o no. Puede ser que uno tenga que pensar hipertensión, diabetes, colesterol, los mismos factores de riesgo de siempre ponen al paciente en riesgo de un infarto. Acá hay un factor más. Si me venía doliendo el pecho cada vez que yo caminaba o subía una escalera o jugaba al tenis, entonces esto no es más que una etapa más avanzada de todo aquello. Me dejé estar, no consulté y dejé que aquel dolor cardiológico que llamamos ANCOR se transformara en un infarto. O el paciente fumaba también, ¿no? Y ya se le había hecho la recomendación que tenía que dejar. Eso que dijo Fernando, que a los 100 metros le aparecía el dolor, eso es un ANGOR crónico. Y que en este caso ese ANGOR crónico se inestabiliza, porque en vez de agarrarme con el esfuerzo ya me agarró en reposo. O sea, la entidad es más grave porque no estoy haciendo ningún esfuerzo y sin embargo las circunstancias cambiaron. Y me agarra un dolor muchísimo más fuerte y que no me cede. Así que ahí es el momento de no perder tiempo, de llamar al automóvil si ustedes la tienen, o si no, trasladarlo inmediatamente al centro asistencial en función de su cobertura médica, para tratar de llegar lo más rápido posible para que le puedan dar la mejor terapéutica. Es imprescindible llegar a un centro que cuente con todo. Pienso que si ustedes llegan a un consultorio médico y dicen haceme un electrocardiograma, puede ocurrir que aún en pleno infarto el electrocardiograma sea normal. Es raro, pero puede pasar. Entonces, y recién con el correr de las horas o de los minutos empieza a cambiar. Entonces no alcanza con concurrir a cualquier lado, cualquier salita, cualquier consultorio, hacerse un electrocardiograma. Ah, no, es otra cosa. Con eso solo no alcanza. Normalmente se ve en un electrocardiograma, pero existen excepciones. Y si yo no las tengo en cuenta, bueno, estoy perdiendo tiempo valioso. ¿Esto lo podemos prevenir? Por supuesto que lo podemos prevenir. Es decir, Fer ya dijo de los factores de riesgo. Esos factores de riesgo debemos corregirlos todo lo que se pueda, modificarlos o erradicarlos, como es el caso del cigarrillo, que se puede erradicar. Los demás se controlan: tener una buena tensión arterial, un nivel de lípidos adecuado, la glucemia en el mejor nivel que se pueda si el paciente es diabético, y hay pruebas diagnósticas que nos pueden acercar a la posibilidad de un infarto. Hoy contamos con la ergometría tradicional, que si bien tiene un importante valor diagnóstico, siempre puede haber algún falso negativo, porque estamos mirando nada más que hay cambios en el electrocardiograma o comportamientos de la tensión arterial. Existen otros estudios que son un poco más específicos todavía para determinar el caso de isquemia, como es el ecoestrés, que el paciente es sometido a un ejercicio con una bicicleta estando acostado y se le hace un ecocardiograma basal y se mira la motilidad de las distintas paredes del corazón que están irrigadas por esas coronarias. Entonces uno ya puede inferir que hay un territorio que está sufriendo, que está isquémico, o la cámara gamma. Esto estamos hablando fuera del evento, como preventivo. La perfusión miocárdica es un estudio que me permite ver dos cosas fundamentalmente: cómo está el árbol coronario, si hay posibilidades de una isquemia, si hay posibilidades de un infarto, si ya tuvimos el infarto, eso queda marcado en la cámara gamma, en la perfusión miocárdica. Y por otro lado vemos el comportamiento como bomba del corazón, lo que el corazón se llena y la capacidad de expulsión, que se llama fracción de eyección. Entonces, en un paciente donde nosotros por ahí encontramos en una perfusión miocárdica un territorio isquémico, y donde a ese mismo paciente la fracción de eyección se cae por debajo del nivel normal, estamos ante un paciente de alto riesgo que sabemos que a la corta o a la larga
el paciente va a terminar en un infarto. Entonces, ese paciente lo estudiamos, detectamos la lesión, la obstrucción importante y ya le colocamos un stent programado, no dentro del infarto, con lo cual evitamos el infarto. Entonces, es muy importante que ustedes se hagan todos los controles, que tengan bien sus factores de riesgos, que traten de dejar el cigarrillo, que tengan el mejor control glucémico si son diabéticos y el mejor control de lípidos. Y si todo falla y uno se infarta igual, piensen que es importante concurrir a la guardia por otra razón. Lleguen a tiempo, por supuesto, antes de la media hora, antes de las 4 horas o antes de las 6, como dijimos. De cada 100 infartos que llegan a un sanatorio, se mueren menos de 5. Entonces, no es lo mismo que soportar un infarto en la calle o en casa. Tanto ha evolucionado la cosa que, digamos, hoy es difícil, si llegamos a tiempo, que pase esto. Entonces, que pase esto de la muerte súbita acompañando al infarto. Entonces, es un tema adicional por el que hay que concurrir urgente. Y el tema pasa porque esa arteria que se tapa provoca un territorio sin oxigenación adecuada, me puede generar una arritmia y esa es la muerte súbita que ocurre en el infarto, que es la fibrilación ventricular. Entonces, si está en una institución, uno puede resolverla con un cardiodefibrilador, se hacen las maniobras de reanimación cardiopulmonares. Por eso es tan importante que ustedes, cada uno de ustedes, alguien de la familia, sepa las maniobras de resucitación cardiopulmonares, porque pueden ser un puente para salvarle la vida hasta que llega la UTI móvil. Así que esas medidas simples, elementales de un cursito que nosotros hacemos todos los años en la Feria de Salud, es muy importante como para mantener la vida de su familiar, de su amigo, del vecino, hasta tanto venga la ambulancia. Un último concepto. Piensen que cuando uno habla de infarto, habla de un pedazo de corazón que, como dijo Javier, no tiene nutrición, no tiene oxígeno. Si uno lo tiene que explicar mal y rápido, es un pedazo de corazón que se murió. Cuanto más grande sea ese pedazo de corazón muerto, bueno, menos efectiva va a ser la contracción, más nos va a limitar. Porque en definitiva el infarto es eso. Hay un pedazo de corazón que, si lo quieren llamar muerto, llámenlo muerto, deja de funcionar. Y eso es un tema clave. Se murió, está bien, no se va a pudrir, no se pudre, quédense tranquilos, pero funciona como tal, como un pedazo de corazón muerto. Y otro concepto que queremos dejar claro también es que no es solamente patrimonio de la gente mayor. Cada vez vemos gente más joven, con mucho estrés, con hipertensión no diagnosticada y no controlada adecuadamente, con lípidos muy elevados y que ingresan a la unidad coronaria con 30 años, con 35 años, con un infarto agudo de miocardio. Así que, ¿cuándo hay que comenzar a hacerse los estudios? Yo les diría que a partir de los 25 años es bueno ir a hacerse un control, hacerse una prueba ergométrica, ver los factores de riesgo, chequear todas estas cosas que estamos diciendo para ver si estamos todo bien. Y después hacerse un control para aquel que necesita. Y si tiene más edad, con más razón. Si uno quiere empezar a hacer alguna actividad física, también tiene que hacerse un control, una prueba ergométrica para ver si está en condiciones, porque también ocurren muchas muertes súbitas en los fulbitos del fin de semana sin controles. Así que, bueno, nos excedimos en el tiempo, nos están haciendo señales que nos tenemos que ir. Así que vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos al final así de esta emisión del ciclo. Esperamos que les haya sido útil, esperamos que les haya gustado. Les agradecemos como siempre la fidelidad a ustedes y a todos los sponsors que nos ayudan. Así que, sin nada más que decir, muy buenas tardes y los esperamos dentro de 7 días. Muy buenas tardes y hasta dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TME. Hasta entonces. Hasta entonces.